La batalla de todo creyente empieza aquí, en la mente. ¿Por qué? Porque Satanás no puede leer tus pensamientos. Como no puede leer tus pensamientos, no puede saber lo que piensas, intenta arrebatar los pensamientos de Dios, la verdad de Dios, bombardeándote con sus pensamientos. Lo que Satanás sí puede hacer es escuchar tus palabras. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, y de la escasez del corazón también habla la boca. Hace muchos años, cuando era jovencito, aprendí algo y nadie me lo enseñó. Y es que no tenía que repetirle al Señor constantemente cuántos problemas tengo, cuántas necesidades tengo, lo malito que estoy y el mal que me han hecho. La Biblia me enseñó, porque nadie me lo enseñó, que tengo que ir delante de mi Padre y decirle: Señor, esto es lo que hay, tú ya lo sabes, no voy a perder ni un solo segundo quejándome, voy a invertir todo mi tiempo en alabarte y darte gracias. ¿Sabéis? No ha dejado de haber problemas, las dificultades no han cesado, ha seguido habiendo enfermedades, ha seguido habiendo necesidades, sigue habiendo desafíos que afrontar y que superar cada día. Lo que ha cambiado he sido yo. Quien ha cambiado he sido yo. Jesús me dijo hace muchos años algo que les dijo a sus discípulos hace 2000 años. En el mundo tendrás aflicción, pero no te quedes con la aflicción, hijo mío, porque yo he vencido al mundo. Y muchas veces, queridos hermanos, vivimos nuestra vida cristiana, una vida de victoria, porque Cristo venció por nosotros, enfocados en la aflicción y no en aquel que ha vencido al mundo y la aflicción que éste provoca. Y en esta tarde traigo una palabra que quiero que te desafíe a la vez que te anime. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos seres humanos, somos débiles, somos frágiles, estamos vendidos al pecado, como dice el apóstol Pablo, pero además somos latinos, ¿Sabes lo que significa ser latino? Que un día estamos aquí arriba y no al día siguiente, media hora más tarde estamos ahí abajo, en los infiernos. ¿Y qué es lo que necesitamos para ser latinos y disfrutar de ello? Pero estar siempre, siempre en el lugar que Dios tiene para nosotros. ¿Sabéis lo que necesitamos? La palabra de Dios. Necesitamos la verdad de Jesús. Necesitamos que sea la verdad de Dios la que reine y gobierne nuestros pensamientos. Y para ello solo tenemos que hacer una cosa. Cada mañana, antes de ir a trabajar, antes de llevar a los peques al colegio, antes de empezar nuestro día, es invertir 10 minutos leyendo la Biblia. 10 minutos. Si puedes más, hazlo más, te vendrá bien. Pero 10 minutos. Porque entonces verás como tus pensamientos empezarán a cambiar y dejarás de centrarte en tu aflicción y en tus problemas y vivirás centrado en la persona y obra de Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Lucas 24, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron.
Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie un instante para orar y pedirle al Señor una vez más que prospere su palabra en nuestros corazones. Amén. Porque hemos venido a este lugar hambrientos de pan y sedientos de agua, el pan de vida y el agua de vida que es Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos ante tu palabra que es perfecta y es santa, reconociendo nuestra necesidad de ti y sabiendo que a través de ella tú nos vas a alimentar y a ministrar una vez más. Señor, venimos con nuestras cargas, con nuestras necesidades, venimos también con pecados, Padre, que ponemos a los pies de la cruz, para que tu sangre santifique nuestras vidas una vez más. Abre nuestro entendimiento como abriste los ojos de tus discípulos y glorifícate una vez más, Señor, en nuestras vidas, en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento, hermanas y hermanos. Aleluya. De todo este pasaje que hemos leído en esta tarde, me gustaría que pudiésemos centrar nuestra mirada en el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Qué pasaje más hermoso. Pero a la vez, cuántas enseñanzas podemos adquirir por medio de él, especialmente para un día como hoy, en el cual hemos venido a este lugar, y muchos de vosotros, porque yo os digo que aunque no he dejado de tener problemas y necesidades, yo he venido a este lugar lleno del gozo del Espíritu Santo, porque me he encargado de dejar en el lugar de oración todas mis cargas. Y digo: Señor, yo me he visto de gala para venir a tu encuentro y para venir al encuentro de mis hermanos. Y no quiero que piensen que todo va fantásticamente bien, pero quiero que sepan que vivo en la victoria del Espíritu Santo, porque sé quién ha vencido por mí. Y además, hermanos, quienes de verdad hemos conocido al Señor, hemos experimentado el poder transformador de Dios en nuestras vidas. ¿Tú recuerdas cómo eras antes de conocer a Jesús? Yo me acuerdo cómo era. Era un cerdo que se revolcaba en el cieno. Era un marrano que no hacía más que ir y volver una vez. Vomitaba y volvía otra vez al vómito, como el perro. Pero Cristo vino a mi vida y lo transformó todo. Es más, las palabras del apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios: se han hecho carne en nosotros. Nuevas criaturas sois. Nueva creación. Justificados, regenerados, transformados por el poder de Dios para ser testigos de su gloria y transformar a esta generación con la proclamación del Evangelio de Cristo. Jesús
nos llamó. Amén. Jesús nos restauró. Amén. Jesús lavó nuestras heridas. Jesús nos dio dignidad, su verdadera identidad. Y con su amor llenó nuestra vida de esperanza. Si hay algo que caracteriza a los creyentes es la esperanza, aún en las circunstancias más difíciles. Esta fue la experiencia de los dos que caminaban hacia Emaús. Habían conocido al Mesías prometido. Estaban felices. Habían encontrado la respuesta a sus oraciones. Habían creído en Él, sus vidas habían sido transformadas y desafiadas por la vida y obra de Jesús. Pero algo inesperado aconteció. Algo que cambió por completo su estado de ánimo y también su visión del futuro. Y es que Jesús ya no estaba. O eso creían ellos. Estas dos personas, lo vemos en los primeros versículos que hemos leído, desde el 13 hasta el 16 aproximadamente, se encontraban como tú y como yo hoy, caminando por la vida, ¿no? Como dice la canción. Caminando por la vida, sin pausa, pero sin prisa. Algunos con demasiada pausa y otros con demasiada prisa. Pero caminando por la vida. Habían subido a Jerusalén. Por el contexto que nos presenta, quizás su casa estaba en la aldea de Emaús, una aldea a 60 estadios, unos 13 kilómetros aproximadamente. Habían perdido el último bus de la noche, tenían que ir caminando toda la mañana. Iban de vuelta a casa y dice la palabra que iban tristes. Habían subido a Jerusalén unos días antes a celebrar la Pascua, quizás siguiendo a Jesús, quizás con expectativa de que en esa Pascua, que además coincidía con el Sabbat, era una gran Pascua, Jesús, el Mesías, se iba a manifestar a Israel. Habían subido a la fiesta y volvían de un funeral. Y es que la vida, queridos hermanos y hermanas, está llena de sorpresas inesperadas. La vida está llena de sobresaltos. Vivimos muchas veces confiados, creyendo que todo está bajo control, ¿verdad? Y de repente, todo cambia. De repente, algo sucede. Algo que no podemos controlar nos lleva a caminar perdidos y desconcertados, como le pasó a estos dos hombres. Y fijaros, dice aquí que venían hablando de estas cosas y discutiendo. Jesús les dice, ¿por qué discutís? ¿De qué estáis hablando? Y teníais que ver a dos judíos discutir, ¿no? Si nosotros discutimos fuerte, teníais que ver a dos judíos discutir. Esto es algo muy común en el ser humano. Discutir de todo aquello que no se entiende y no se comprende. Y encima discutimos creyendo que tenemos razón, ¿verdad? Tranquilo, no solo te pasa a ti, me pasa a mí, le pasaba también, como veis, a los discípulos de Jesús. Y eso que habían estado 3 años y medio con Él. De hecho, hermanos, hermanas, viendo el texto vemos que estaban tan ensimismados en su tristeza, estaban tan metidos dentro de su pena, estaban tan absortos en aquello que no comprendían, que cuando Jesús se les aparece en el camino, ni siquiera lo reconocen. ¿Tú te imaginas haber estado 3 años y medio con una persona y que esa persona lleve 3 días muerto y que ya no le conozcas? Algunos dicen, no, es que su rostro había sido transformado, ahora había sido glorificado. Yo no lo sé. Lo que aquí me dice es que sus ojos estaban velados, que no podían reconocer a Jesús. Y esto es una experiencia que muchas personas, muchos creyentes atravesamos. Y es que cuando estamos tan ensimismados en el problema, estamos tan centrados en la circunstancia adversa, estamos tan metidos en nuestra dificultad y en nuestra paranoia y en nuestra historia, Jesús nos sale al encuentro y no lo reconocemos. ¿O me pasa solo a mí? A más de uno que habéis venido con la cara larga hoy, os ha pasado y os está pasando. Quizás Jesús os está hablando en este momento, pero no lo estáis reconociendo en vuestros corazones, porque no habéis renunciado a quitar vuestra mirada del problema y ponerla en el Maestro. La invitación que Jesús te hace es la que te hago yo también. Fija tus ojos en aquel que tiene todo el poder para transformar las historias. ¿Amén? Deja de mirarte al ombligo. Deja de mirar a tu problema. Deja de mirar a tu forma de entender las cosas. Déjalo, amado hermano, hermana. Eso no te ha traído ninguna solución hasta el día de hoy, ¿verdad? No te ha sacado del problema. No te ha sacado del hoyo. Empieza
a mirar a Jesús de una vez por todas y definitivamente. Porque la pregunta, y lo vemos en los siguientes versículos del 17 al 24, que Jesús te hace hoy es similar a la pregunta que les hizo a estos dos caminantes. ¿Qué habláis y por qué estáis tristes? ¿Qué habláis y por qué estáis tristes? ¿No sabía Jesús lo que había en sus corazones? Claro que sí, Él es Dios. Pero Él quería que desnudasen su alma delante de Él para poder ministrarlos. Dios sabe lo que hay dentro de ti y lo que hay dentro de mí. Él sabe cómo has venido a este lugar. Lo sabe mucho mejor que tú, porque Él te conoce mejor que tú mismo. Pero Él te pregunta cómo estás y qué es lo que te preocupa y por qué estás triste para poder tratar con tu corazón. Porque del corazón mana la vida y también la muerte. Del corazón mana el gozo y también la tristeza. Y Jesús te pregunta, ¿qué hablas? ¿Qué dices? ¿Y por qué estás triste? Ellos estaban tristes por todo lo que había acontecido en los días anteriores, por todo lo que le había pasado a Jesús, y es que además no comprendían nada. Para ellos Jesús era el Mesías de Israel, el Mesías prometido, la esperanza del mundo. Y ahora, según ellos, Jesús estaba en una tumba. Toda su esperanza, creían ellos, que estaba enterrada en una tumba a las afueras de Jerusalén. De igual forma, queridos hermanos, las circunstancias que no comprendemos en ocasiones pueden hacernos creer que ya no hay esperanza. El salmista, el rey David, atravesó por esta misma situación y lo expresa de esta forma tan hermosa en el capítulo 31 del libro de Salmos. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. El rey David estaba sufriendo incluso físicamente por la angustia y la tristeza de su corazón. Pero si lees todo el salmo, no es un salmo triste. Es un salmo en el cual el rey David está diciendo: pero en ti está mi esperanza. Tú eres mi Dios, tú eres en quien yo he confiado, yo he fijado mis ojos en ti. Y aunque ahora en este momento, incluso por causa de mi pecado, porque David estaba pagando las consecuencias de su pecado, aún así él no está mirando a su circunstancia. Está diciendo: Señor, mira cómo me siento, tú sabes cómo me siento, ten misericordia de mí, sácame de esta circunstancia, de esta situación. Porque eso es lo que hace el corazón de alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. En cambio, el corazón que no ha sido transformado, lo único que hace y llorar y llorar y llorar y llorar y mirarse a sí mismo y mirar hacia el suelo y quejarse y echarle la culpa a Dios, echarle la culpa al vecino, echarle la culpa a papá, mamá, el hijo, la hija, el abuelo, la abuela, hasta el perro, que no tiene culpa ninguna, se lleva las culpas. Porque ese corazón no ha sido transformado por el poder de Dios. Un corazón que ha sido renovado, transformado, regenerado, perdonado. Hoy leí una frase que me ha encantado y con la que me he sentido identificado. Y me ha quebrantado. Le he dado infinidad de motivos a Dios para que no me ame. Pero no ha dejado de hacerlo. Porque el amor de Dios es inquebrantable. Y eso es más que suficiente para que, aun encontrándome como estos dos hombres, triste, sin saber el porqué de lo que está pasando, vuelva mis ojos al autor y consumador de mi fe. Y diga: Señor, no comprendo nada, pero es que no lo quiero comprender, simplemente quiero estar en ti. Y el problema, mis amados hermanos, no es estar tristes. No hay nada malo con eso, sino el motivo por el cual nos entristecemos. Y es precisamente ahí donde Jesús apunta en este momento de la conversación con ellos. El origen de su tristeza. Y no era otra cosa que la ceguera espiritual y la dureza de sus corazones. De hecho, en el versículo 25, Jesús les pregunta, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Creer el qué? ¿Lo que Él les había dicho? No. Lo que los profetas os habían anunciado durante siglos antes de la llegada del Mesías. Todo lo que ha acontecido estaba escrito.
Ya estaba ahí reflejado. Lo habéis estado estudiando toda vuestra vida. ¿Sabéis? Si estos dos hombres eran buenos judíos, estos dos hombres conocían la Torá de memoria. Porque los niños la estudian desde que aprenden a leer y a escribir con 2 y 3 años. Ellos conocían cada versículo al pie de la letra, cada pasaje, cada palabra, cada coma. Pero no entendían lo que la palabra les estaba diciendo. No habían reconocido que los acontecimientos en torno a Jesús formaban parte del plan eterno de salvación para el mundo y que estaba en la Torá, que estaba en la ley de Moisés, estaba en los escritos que toda su vida habían estudiado. Fijaros, el apóstol Pablo lo expresa de esta forma tan clara en Corintios 3:6, hablando acerca de nuestro ministerio, es decir, como iglesia. Dice, el cual, Jesús, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Así que si hoy estás triste, si estás apagada, apagado, frío en tu relación con Dios, confundido por las circunstancias y lleno de dudas y mentiras en tu corazón, quizás sea porque, aunque conoces la Biblia de memoria, sabes de recitar muchos pasajes de memoria, desconoces al Dios de la palabra y desconoces al Verbo encarnado. Los fariseos se conocían la ley de memoria. Los religiosos se conocen la ley de memoria. Pero son muy pocos los que conocen a Jesucristo de Nazaret en persona. Porque cuando conoces a Jesús, todo cambia. Cuando conocemos a Cristo, todo es transformado. Nuestro corazón es transformado, nuestra mente es transformada, nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir, absolutamente todo es transformado. Jesús lo cambia todo. Así que, hermano, hermana, yo te invito a que dejes que Cristo te alumbre en esta tarde y te explique aquello que a día de hoy puedes comprender y dejes ahí guardado en un cajoncito aquello que Él no te explica porque no estás capacitado, no estás preparada o preparado para entender en este momento. Y habrá cosas que se quedarán ahí hasta que en el cielo te las enseñe. Lo dice la palabra. No se trata de conocer muchos versículos de la Biblia. Se trata de que el Espíritu de la palabra se impregne en nuestras vidas y alumbre nuestros ojos. Por eso estamos tristes, porque somos ciegos espirituales y tardos de corazón para creer lo que está en la palabra. No se trata de negar la realidad, hermanos. Jesús había muerto, esa era la realidad. Hay problemas, esa es la realidad. Hay necesidades, hay luchas, hay batallas, esa es la realidad. Pero es que hay otra realidad mucho más poderosa. Y es la verdad de Dios revelada a nuestros corazones. Es la verdad de Dios que transforma nuestro corazón para que nosotros podamos transformar la circunstancia que estamos viviendo. Pero para eso tenemos que saltar la letra. Y no saltarla para dejarla a un lado, sino ir más allá, al espíritu de la palabra. Amén. En el versículo 31, porque aquí ya hemos leído que Jesús empezó a abrir las Escrituras. Primero les echa la reprimenda, insensatos y tardos de corazón. Dice que desde Moisés en adelante empezó a abrir las Escrituras a estos dos hombres. Y llega un momento en que, habiendo llegado a casa, Jesús hace como que sigue de largo. Y los hombres le dicen, no, espérate, no te vayas, es tarde, ya es de noche. Es peligroso que estés por los caminos tú solo. Vente a casa. Quizás eso es lo que le dijeron a Jesús. Estoy seguro que querían seguir escuchando más de Él. Querían seguir recibiendo ánimo. Querían seguir con ese calor, con esa llama ardiendo en sus corazones mientras Jesús les abría las Escrituras. Querían seguir recibiendo consuelo en un día tan triste y tan oscuro para ellos. Porque fijaros que dice que venían de Jerusalén. Venían de estar con los discípulos y venían de haber visto a Jesús crucificado. Querido hermano, querida hermana, si Jesús te está hablando en este día, yo te invito a que no lo dejes pasar de largo. No, lo decimos a veces como si fuera un tópico. No salgas igual que has entrado. Pero es que es así. Porque cuando tenemos un encuentro con el Maestro, nunca podemos salir tal y como hemos entrado.
Y en tener un encuentro con Jesús no es algo místico, donde viene alguien, me toca ahí con la varita mágica, o viene el pastor, me impone las manos y entonces empieza a flotar como una mariposa. No, no. Tener un encuentro con Jesús es simplemente abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios entre, penetre como espada de dos filos y cambie nuestra realidad interior, cambie nuestro corazón, cambie nuestra forma de pensar y salgamos de este lugar con los pensamientos y la mente de Cristo, con el corazón sano, con el alma restaurada y con las fuerzas renovadas. Eso es tener un encuentro con Jesús. A veces llorarás hasta que no te queden más lágrimas. Otras veces llorarás hasta que nos llenes aquí un charco de mocos. Otras veces reirás de gozo, de alegría. Otras veces no podrás levantarte del suelo y otras veces saltarás de gozo por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cada encuentro con Jesús es diferente. Pero cada encuentro con Jesús transforma nuestras vidas. Por eso decimos, no salgas igual que has entrado. Porque no te está hablando un hombre acerca de filosofías o religiones. Te está hablando un simple mortal, pecador como tú, pero te está hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios transforma. Cuando la abrimos nuestros corazones y la creemos completamente. Si Jesús te está hablando en esta noche, invítalo a tu casa. Abre tu corazón. Dile, Jesús, no te pases de largo, no te vayas. Ven a cenar conmigo, Señor. Ven a cenar conmigo. Invítale a Jesús a que entre en tu corazón en este momento. Ahí donde estás sentada o sentado. No hace falta que te vayas a otro lado ni que yo me calle. No, en este momento dile, Señor, ven a mi corazón. Tú me estás hablando. Yo he venido triste como esos dos hombres. Yo iba caminando por mi día a día triste, fatigado, angustiado, angustiada, confundido. Pero me has salido al encuentro. Ahora me estoy dando cuenta que quien me está hablando no es el pastor, eres tú en persona. Y me estás hablando directamente a mi necesidad, me estás hablando directamente a mi corazón. Y deja que el Señor te siga enseñando. Deja que el Señor sane tu corazón por medio de su verdad liberadora. Recuerda, como hemos leído, que no fueron ellos los que salieron al encuentro de Jesús. Ellos iban caminando como tú caminas por tu vida. Ellos iban con su problema, con su historia, como tú y yo vamos cada día por la vida. Fue Jesús el que salió al encuentro de ellos. Y es Jesús el que sale a tu encuentro en esta noche. Es Jesús mismo el que se te cruza en el camino. Y es Cristo quien ha venido hoy a hacerte la misma invitación que nos hace en Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué maravillosa escena! ¡Qué maravillosa escena! El maestro reclinado y nosotros con él alrededor de la mesa. Pero solamente aquellos que abran su corazón, aquellos que abran la puerta. Porque él no dice, he aquí, yo estoy a la puerta y la echo abajo, como hace el salteador y el enemigo de nuestras almas. Dice, no, yo llamo. Yo quiero ser en esta noche como estos dos hombres. Yo no quiero dejar pasar a Jesús. Yo quiero que Jesús entre y cene conmigo. Entonces, querido hermano, querida hermana, cuando tomes esta decisión, tus ojos serán abiertos. Entonces verás a Jesús partir el pan. Verás algo familiar en la persona de Jesús. Algo que ha hecho tantas veces en nuestra presencia. Decir, venid y comed. Alimentaos. Y para esto no hace falta mucha teología. No hace falta muchos estudios. No hace falta mucho conocimiento. Para esto hace falta solamente fe. Una fe sencilla como la de un niño. Entonces reconocerás a Jesús en tu vida y Él transformará tu corazón y tus circunstancias. Dice entonces el texto, seguimos adelante, que cuando partió el pan y sus discípulos lo reconocieron, ¿qué hizo? Sorprender una vez más. Dice que se desapareció de su vista. Los dejó con la palabra, Señor, ahora que te hemos reconocido, ¿te vas? Y le estuve dando vueltas a esto. Digo, Señor, ¿o te gusta tomarnos el pelo? ¿O hay algo detrás? Y yo he llegado a una conclusión. Yo no sé si es la conclusión, pero yo he llegado a una conclusión que ha bendecido mi vida. ¿Por qué Jesús se desaparece justo en este momento? Pues yo creo que es por una sencilla razón. Ya
sus ojos de la fe habían sido abiertos. No necesitaban verle físicamente. Ya sabían que Jesús estaba con ellos. Ya sabían que Jesús estaba vivo. Ya no necesitaban verle. Ya habían entrado por medio de la palabra de Dios en el mundo espiritual de Jesucristo. Ya habían entrado en la dimensión del reino de los cielos. Ya sus ojos abiertos, espirituales habían sido abiertos y su fe había sido activada. Jesús les había dicho: tardos para creer, duros de corazón. Pero ahora le habían visto. Habían tenido solamente un pequeño destello de Jesús partiendo el pan. Y su fe había sido activada de nuevo. Su fe había sido renacida de nuevo. Y hermanos, hermanas, Jesús está aquí para que tus ojos espirituales se abran de nuevo a Él. Para que tu fe sea activada de nuevo en Él. Para que vuelvas tus ojos a Él y dejes que las circunstancias sean arregladas por el poder de Dios. Entonces, quizás no lo veas físicamente. Y quizás salgas de aquí y el problema, la necesidad, el desafío siga estando presente. Pero tú habrás cambiado porque ya no verás esa circunstancia a través de tus ojos, sino a través de los ojos de Jesucristo. Y es muy diferente ver un problema desde el valle a ver un problema desde la montaña. Desde el valle el problema siempre es más grande que nosotros. Desde la montaña el problema se convierte en algo diminuto y a veces hasta invisible. Es muy distinta la visión de Dios de las cosas que nuestra visión. Es muy diferente vivir nuestra vida, caminar como estos dos hombres desde la perspectiva del reino de la tierra a vivir desde la perspectiva del reino de los cielos. Todo cambia cuando vivimos en el reino de los cielos. ¿Estarás preparado para una vez más ser testigo de la gloria de Cristo como lo fueron ellos dos? Y así como ardían sus corazones, ellos reconocen que sus corazones ardían cuando Jesús le estaba hablando, al abrir las Escrituras, tu corazón empezará una vez más a arder de pasión por Él, de pasión por su obra, de pasión por las almas, de pasión por la gloria de Dios. Y lo siguiente, fijaros, y estamos llegando al final, que estos hombres hicieron, no fue quedarse en su casa, no fue hacer un culto ahí entre ellos dos y decir: ¡wow, qué bien, hemos visto a Jesús, somos especiales! No, dice que desandaron los 13 kilómetros hacia Jerusalén. Volvieron a Jerusalén a buscar a Pedro y al resto de discípulos y de apóstoles que allí estaban. ¿Para qué? Para contarles todo aquello que les había acontecido. ¿Sabéis por qué muchas veces no predicamos a Cristo? Porque no tenemos nada que contar. Sí, vamos repitiendo versículos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero vamos a ver a continuación, para ir terminando, que el Evangelio no es acerca de repetir las palabras de Jesús. Es acerca de proclamar aquello que Jesús es y aquello que Jesús hace. Es decir, ser testigo de aquello que hemos visto. Cuando nosotros vivimos una vida de experiencia diaria con Jesús, ya no hablamos de lo que nos han contado, ni el pastor nos ha enseñado, ni he leído en un libro de meditaciones diarias. No, hablo de aquello que yo he sido testigo. Y para eso no hay que ir a una campaña a ver grandes milagros. No. Tu milagro sucede cada día en el momento que te pones delante de la presencia de Dios. Tu milagro sucede cada día en el momento en que te apartas por un instante y dejas que simplemente sea Jesús el que gobierne en tu vida. Dejas que sea Jesús el que hable y dejas de hablar tú. Dejas que sea Jesús el que gobierne tu corazón, tus pensamientos. Te abandonas a ti misma, a ti mismo. Y dejas que sea simplemente Jesús. Ahí es cuando el milagro tiene lugar. Ahí es cuando la palabra de Dios obra en nosotros. Ellos fueron al resto de hermanos contándoles todo lo que les había acontecido. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Jesús cara a cara, cuando Jesús nos habla, algo pasa en nuestro interior. Yo no sé si me pasa solo a mí, yo espero que te pase también a ti. Pero cuando yo recibo una palabra de parte de Dios, como yo he recibido esta palabra, para mi vida en primer lugar, hay algo dentro de mí que me impulsa a compartir. Hay algo dentro de mí que me empuja, que no me deja quedarme quieto ni quedarme callado, a compartir, a proclamar aquello que Jesús ha hecho en mí y por mí. Jesús nos capacita para ser sus testigos. En los siguientes versículos
podemos ver y podíamos seguir incluso hasta capítulo 1 de Hechos, porque Lucas y Hechos es una continuación. Vemos cómo Jesús se aparece en numerosas ocasiones a sus discípulos durante casi un mes. Y aparece y les habla y les enseña más acerca del reino de los cielos. Dice la palabra que les enseña el por qué Jesús tuvo que padecer, que eso era parte del plan de Dios de salvación para toda la humanidad. Era necesario que todo esto aconteciese. Nada se le había escapado al control del Padre. Pero antes justo de irse, Jesús les da una instrucción que es de vital importancia. Y este es el segundo motivo. El primero es porque no contamos nada porque no tenemos nada que contar, puesto que estamos tan ocupados en nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, nuestros problemas, nuestras necesidades, que no tenemos tiempo o no pasamos tiempo con el Maestro. Entonces, cuando el pastor nos dice, hermanos, hay que evangelizar, nos suena chino, nos suena como una obligación, nos suena como una carga, nos suena como... Oh, yo no tengo tiempo, es que yo no sé, es que yo no sé qué decir, es que a mí me da vergüenza, es que a mí me da la risa. Pero cuando vivimos una vida diaria con Jesús, todo el tiempo, en el trabajo, en la casa, con los niños, en la playa, allá donde sea, vivimos una vida de experiencia constante con Jesús. Hoy escuchaba algo que me llamó la atención. No oramos para buscar a Dios. No. Oramos porque estamos buscando a Dios. No nos congregamos para buscar a Dios. Ya le hemos encontrado, yo lo he encontrado, tú lo has encontrado. Nos congregamos porque estamos buscando a Dios. No alabamos para buscar a Dios, para buscar su presencia. La presencia de Dios está en nosotros. Le alabamos porque estamos en su presencia. Le alabamos porque ya hemos estado buscando de Él constantemente. Y entonces en esa búsqueda nos juntamos para darle gloria porque se ha manifestado a nosotros. A veces usamos lenguaje del Antiguo Testamento. Vamos al templo. No, somos el templo. Vamos a ver si encontramos a Jesús. No, Jesús te ha encontrado a ti. ¿A dónde vas a ir a buscar? Jesús vive por medio del Espíritu Santo en ti. ¿Dónde quieres ir a buscar? Si quieres buscar algo, busca su palabra. Busca su palabra, porque ahí seguirás encontrando a la persona y obra de Jesucristo. Así que, en primer lugar, no contamos nada porque no tenemos nada que contar, puesto que nuestra vida de intimidad con Jesús no es lo que debería ser. Por eso estamos tristes también. Y en segundo lugar, no contamos nada porque no hacemos caso a la instrucción que Jesús le dio a sus discípulos y que Jesús nos sigue dando a nosotros. Lo leemos en el capítulo 24, versículo 49 de Lucas. Dice que al final, un poquito antes de ascender al cielo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué es esa investidura de poder de lo alto? Bueno, pues si seguimos leyendo Lucas, podríamos enganchar con Hechos capítulo 1 y seguiría. Y en el versículo 8, Lucas escribe estas palabras que Jesús dijo también antes de ser recibido arriba en el cielo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos dos discípulos se volvieron a Jerusalén, donde tuvieron que esperar hasta ser investidos del poder de lo alto. ¿Para qué? Para ser testigos de la tristeza, la angustia, el dolor y la cantidad de problemas que tenemos los creyentes. No, para ser testigos de la gloria de Cristo. Pero es que para poder testificar de la gloria de Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana, te voy a recordar una cosa que está en la Biblia y que muchos hoy rechazan, neciamente engañados por Satanás rechazan. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, cuya evidencia es el hablar en lenguas y profetizar. Aunque muchos se empeñen en contradecir esto, la palabra es clara en ello. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si no, seremos toda la vida unos cristianos mediocres, centrados en nuestro problema y nuestra incapacidad, en lugar de estar centrados en aquel que tiene todo el poder. Y no recibimos el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Hablamos en lenguas porque hemos recibido el Espíritu Santo. No recibimos el Espíritu Santo para profetizar. Profetizamos porque hemos recibido el Espíritu Santo. Porque el fin de este poder no es para nosotros, es para ser testigos de Jesús. El Espíritu Santo es fuego y es fuego consumidor. Y cuando el fuego arde en nuestros corazones, mis amados hermanos, la tristeza se transforma en gozo.
La angustia se transforma en esperanza. Y aquello que es oscuridad y negrura y ceguera se transforma en luz que hace que Cristo brille a través de nuestras vidas. Y entonces estos dos hombres que caminaban tristes porque pensaban que todo estaba perdido, porque se sentían defraudados y quizás engañados por el propio Jesús. Entonces, estos dos hombres volvieron a Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron transformados y sus vidas fueron usadas por el mismo Jesús para transformar las vidas de muchos otros. Es decir, entendieron cuál era su verdadero propósito. Entendieron que Jesús padeció porque tenía que padecer. Hermano, hermana, entiende hoy que por lo que estás pasando puede ser dos cosas. Uno, consecuencia de tus errores y tienes que pagar las consecuencias de nuestros errores, porque a veces no tenemos buena cabeza para decidir, tomamos malas decisiones, pagamos las consecuencias. Aún así, Cristo permanece a nuestro lado. Amén, gloria sea a Él. O porque Cristo quiere enseñarte paciencia, quiere enseñarte fe, quiere enseñarte humildad para que seas útil y capacitado dentro de su obra. Te tiene en el horno de prueba para que su fuego consuma toda la porquería, toda la escoria que hay en tu vida y cuando salgas, brillar como oro que reluce. Por uno de esos dos motivos, o quizás por los dos, pero sea como fuere, Jesús sigue saliendo a tu paso. Jesús sigue saliendo a tu encuentro. Y Jesús te sigue diciendo las mismas palabras. ¿De qué hablas? ¿Por qué estás triste? Ven, que te voy a explicar un par de cosas. Y después de que entiendas más o menos lo que te quiero decir, te voy a llenar con mi Espíritu Santo. Te voy a llenar con el fuego de Dios. Te voy a llenar con mi Espíritu Santo. Hermano, hermana, es tan antiguo como el propio mensaje del Evangelio. No hay proclamación, no hay testimonio si no hay Espíritu de Dios gobernando nuestras vidas. No hay gozo si no hay llenura de Dios en nuestros corazones. Y lo que Jesús nos está diciendo en esta noche es que reconocer a Cristo, transforma nuestras vidas. Amén. El Señor ha salido a tu encuentro para transformar tu vida en esta noche. Así que yo te invito un instante nada más, ahí donde estás, ponte de pie, siéntate, arrodíllate, haz lo que quieras o como te sientas. Pero yo te quiero invitar y voy a orar sin una sencilla oración. A que digas, Señor, he venido triste a este lugar. Quizás hay motivos para estar triste, quizás motivos para estar cansado, cargado. Dios no nos juzga por ello, pero yo quiero tener un encuentro contigo. Acabo de tenerlo con tu palabra, acabo de tenerlo con tu Espíritu Santo. Tú me acabas de recordar que se trata de ti. Tú me acabas de recordar que tú eres la esperanza, que tú eres la vida. Me acabas de recordar, Señor, que lo que necesito más que nada, más que ninguna otra cosa, es el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo en mi interior, para que todo mi ser sea transformado, sea regenerado, sea cambiado. Amado hermano, amada hermana, si tu boca no es capaz de alabar a Cristo, es porque tu mente y tu corazón está lleno de mentira. El corazón lleno de Dios alaba al Cordero. El corazón lleno de la presencia de Dios no puede hacer otra cosa que levantar su voz y decir, Señor, te alabo, tú eres santo, santo, santo. Aún en medio del fuego de prueba, aún en medio del valle más oscuro, en medio de las corrientes más tempestuosas. El Señor está aquí para que la fe que Jesús imparte sobre tu vida sea una fe que mueve montañas y una fe que calma las tempestades. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, aunque vivimos en tu presencia, pero ahora reconociendo tu presencia en este lugar y en nuestras vidas. Reconociendo que tú eres el Señor. Reconociendo, Señor, que nuestros ojos tantas veces están velados por causa de la incredulidad, por causa del orgullo y por causa del pecado. Reconociendo, Señor, que tantas veces lo queremos hacer a nuestra manera y se nos olvida que solo tú puedes hacerlo. En esta hora, Señor, tú ves el corazón de cada una de mis hermanas y de mis hermanos. Tú ves la necesidad, tú ves el problema y la causa de ello. Pero no nos vamos a centrar, no nos centramos en el problema. Apartamos nuestra mirada
del problema y la fijamos en ti, Jesús. Y yo te desafío a que hagas eso en este momento. A que desafíes tu mente, que cambies el hábito, cambia de dirección, cambia. No sigas mirando el problema. No vas a solucionarlo. Y sé consciente de lo que haces y di, Señor, Señor, fijo mis ojos en ti. Fijo mis ojos en ti. Hermano, hermana, nuestras vidas cada día están en juego. Dice la palabra que somos contados como ovejas que van al matadero. El enemigo de nuestras almas no descansa ni un solo instante para intentar robarnos la fe, robarnos la palabra de Dios en nuestros corazones. Hubo una generación que murió en el desierto porque en lugar de mirar al Dios que los liberó, miró al problema y volvió su mirada a Egipto. Y murieron en el desierto. Y eran los hijos de Israel, eran los escogidos de Dios. Y yo no quiero que tú mueras en el desierto, pero depende de ti, no depende de mí. Depende de tu decisión en esta hora. Decirle, Señor, Señor, gracias por salir a mi encuentro. Gracias por salir a mi encuentro en el camino. Y gracias por abrirme las Escrituras una vez más. Y recordarme quién eres y lo que has hecho. Gracias, Jesús. Está en tu mano, amado hermano, amada hermana, el seguir viviendo en mediocridad y en fracaso o en vivir en la victoria de Jesús. Está en tu mano. Tú puedes decidirlo. Yo te invito a que simplemente digas, Señor, ven a cenar conmigo. Ven a cenar conmigo y sigue contándome tus palabras de verdad. Sigue contándome esa verdad liberadora. Sigue contándome aquello que necesito escuchar. Aquello que debo hacer.